Muchos crecimos con la imagen mental de un anciano en un trono, con barbas blancas y rasgos humanos. Pero, ¿es esta la realidad de Dios o simplemente una proyección de nuestra mente limitada? Acompáñame en este segundo estudio, en donde estaremos viendo, a la luz de la palabra, cuál es la forma real de Dios. Y recuerda que en Archivo Bíblico no utilizamos fuentes externas, nos basamos en la palabra de Dios. En el episodio anterior hablamos de las teofanías, de cómo Dios se viste de hombre o de fuego para que podamos verlo. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a despojar a Dios de esas vestiduras temporales para preguntar y obviamente responder en su estado puro, en su esencia más íntima, cuál es la forma real de Dios. Y es que lo primero que debemos establecer bajo el rigor de las Escrituras es que Dios no pertenece a nuestra categoría biológica. Hay dos sentencias tajantes que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Una de ellas la podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículo 24, en donde Jesús es tajante cuando dice: Dios es espíritu. Esto descarta de inmediato cualquier anatomía humana. Un espíritu no tiene ADN, no tiene células, no tiene carne ni huesos. Como dice Números capítulo 23, 19, Dios no es hombre. Es por esto que la forma de Dios no es una figura que se pueda dibujar en un papel. No podemos darle contornos. Cuando la Biblia menciona las manos de Dios, sus ojos o sus brazos, esto se conoce en teología como antropomorfismos, el uso limitado del lenguaje humano para que nuestra mente finita pueda comprender las acciones divinas. Dios no tiene un ojo físico, pero Él puede ver. Dios no tiene una mano hecha de carne, pero Él puede tocarte. Dicho esto, entonces si no es carne, ¿qué es? El apóstol Juan también nos da una clave ontológica mucho más profunda. En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero atención, no hablamos de la luz física, la luz que está compuesta por fotones y que rebotan en los objetos. Hablamos de una esencia luminosa espiritual. El apóstol Pablo añade en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, que Dios habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Dios no es que sea invisible porque esté escondido, o no es que Dios nadie lo haya visto porque esté escondido en alguna oscuridad, sino porque su brillo es tan intenso que resulta cegador para el ojo humano, ya que como humanos estamos llenos de pecado y Dios es santo, habita en santidad, y esa santidad se refleja en su gloria, en esa luminosidad que como pecadores jamás vamos a lograr ver. Es como intentar ver la superficie del sol sin ninguna protección. El exceso de luz se convierte para nosotros en invisibilidad. Al estudiar el patrón de las apariciones divinas, notamos algo constante. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, y en Hebreos capítulo 12, versículo 29, se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo no vio una figura humana, vieron una nube espesa y un fuego ardiente. En Ezequiel capítulo 1, cuando el profeta intenta describir la gloria de Dios, usa palabras como bronce refulgente, fuego y resplandor. Ezequiel lucha con el lenguaje porque está viendo algo que no tiene forma humana, sino una naturaleza de energía espiritual pura y gloriosa. La forma real de Dios es gloria, y la gloria no es un sentimiento, es la manifestación de su peso, su brillo y su pureza absoluta. Pero aquí surge una duda común. Si Dios no tiene forma,
Entonces, ¿por qué dice Génesis capítulo 1, 26 que fuimos creados a su imagen y semejanza? Aquí hay una confusión. Esto parece confundirnos con un parecido físico. Pero si Dios es espíritu, la semejanza no puede ser física. La imagen de Dios en el hombre se refiere a la capacidad moral, intelectual y espiritual. Tenemos voluntad, conciencia, capacidad de amar y de crear. Fuimos creados para reflejar su carácter, no su anatomía. Por eso más adelante dice que los hijos de Adán y Eva ya no fueron conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de sus padres. El error del ser humano ha sido intentar hacer a Dios a nuestra imagen, cuando la Biblia nos llama a entender que nosotros somos un pálido reflejo de su naturaleza espiritual. En conclusión, buscar una imagen física de Dios es limitar su poder, su santidad y su gloria. Es intentar crear una imagen de lo infinito. La Biblia nos aleja por esto de las estatuas y las figuras mentales para acercarnos a una verdad más profunda. Dios es una presencia que trasciende toda figura. Es luz absoluta, es espíritu puro, es gloria que llena el universo. Y decir que llena el universo también es una forma limitada de expresarnos, porque el universo está contenido dentro de esta luz. El universo está contenido dentro de Dios, porque fuera de Dios no existe nada. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Cristo es la única imagen del Dios invisible. Si queremos ver la forma de Dios adaptada a nosotros los humanos, tenemos que mirar a Jesús. Pero si buscamos su esencia eterna, debemos postrarnos ante el resplandor que ningún hombre puede ver. ¿Es esta entonces la forma real de Dios? Una luz, un resplandor tan enorme que no podemos verlo, que nuestra carne pecaminosa no nos permite ver más allá. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio. La próxima vez que cierres los ojos para orar, no busques una imagen, busca una presencia, porque Dios no es una figura que ves, es la luz en la que vives. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, para que aprendas un poco más acerca de la Biblia. Si tienes preguntas o comentarios, déjamelos allá abajo y dale like a este video. No te pierdas nuestro próximo estudio. Muchas gracias y que Dios te bendiga.